Hola, soy Darwin y bienvenido a mi canal. En este video vamos a continuar desarrollando el tema número uno, elementos del lenguaje matemático, que pertenece a la progresión 2 de nuestro curso de pensamiento matemático 2. Ya en el video pasado habíamos platicado acerca de esta primera parte de nuestro cuadro sinóptico, que tiene que ver con precisamente el lenguaje matemático, y habíamos platicado mucho y largo y tendido acerca de los elementos, ¿no? Y ya habíamos visto por ahí que habían variables, habían incógnitas, habían constantes, habían signos, y bueno, los signos a su vez se clasificaban de tres tipos, ¿no? Los signos de operación, relación y agrupación. Ahora bien, pues en este video toca desarrollar la parte de abajo del diagrama, que son ya, está dedicado propiamente ya a las expresiones matemáticas, ¿no? Ahora bien, antes de continuar con esa parte de abajo, me gustaría, porque no me gusta dejar cosas en el tintero, hay dos cosas que me gustaría señalar antes de pasar a la parte de abajo, que tienen que ver con los signos de agrupación, lo que son los paréntesis, los corchetes y las llaves, etcétera, ¿no? Ahora bien, hay una cuestión que es de que la primera cosa que quiero comentar es de que así como sucede con la multiplicación, en donde habíamos visto en el video pasado que no es a veces necesario poner un símbolo para denotar que hay una multiplicación, así también pasa en algunos casos con los signos de agrupación, que acuérdense que los signos de agrupación son los que se utilizan para indicar el orden en el que queremos que se hagan las operaciones, ¿no? Entonces, hay veces en donde, aunque no se escriba, se sobreentiende que hay uno que está ahí, aunque no se escriba. Entonces, un caso bastante claro podría ser este, que sería 5 más 3 dividido entre 2. Y bueno, aquí identificamos que hay una división por la raya fraccionaria y tenemos una suma por el signo más. Entonces, si hemos de recordar la jerarquía de operaciones, pues diríamos, bueno, la división tiene más jerarquía que la suma. Entonces tendría que efectuarse primero, porque no hay un signo de agrupación que indique que la suma de arriba se tenga que hacer primero. Entonces, pero en este caso particular, a pesar de que no haya escrito un signo de agrupación, de todas maneras se asume que hay uno por ahí, entonces uno que estaría encerrando precisamente a la suma. Entonces, a pesar de que no haya un signo de agrupación, tendríamos que hacer la suma, porque tendría mayor prioridad por sobre la división, ¿no? Entonces, de alguna manera hay que entender también esto, ¿no? Que es de los poquitos casos en donde se omite la escritura del signo de agrupación, ¿no? Ahora bien, otra cosa que también quisiera comentar antes de pasar a la parte de abajo del diagrama es de que también los signos de agrupación también se utilizan a veces para separar, y bueno, esto ya lo vamos a ver más adelante, lo que son los signos de operación, precisamente los signos de operación, como la suma y la resta, de los signos posicionales, lo que llamamos, que también igual son el más y el menos. Nada, que lo que pasa es de que eh, estos son para uso operacional, es decir, para indicar que hay una suma y una resta. Aquí voy a poner suma y resta. Y estos que ya son con un uso posicional, es para indicar si algo es positivo o algo es negativo. Aquí en matemáticas, pues resulta que pues, para estos dos usos se utilizan los mismos símbolos. De hecho, esto genera a veces confusión entre los estudiantes, porque no se dan cuenta cuando un signo es posicional o tiene un uso posicional, y digamos que cuando tiene un uso operacional, ¿no? Entonces, a veces tenemos esta situación. Por ejemplo, tenemos 6 más, y aquí esto es una suma. Este símbolo está denotando suma, y ponemos, por ejemplo, menos 3. Entonces, estamos sumando un número que es positivo, que aunque no se le escriba el signo, hay que asumir que es positivo cuando no se le escribe el signo. Y tenemos por otro lado el 3, que es negativo. Entonces tenemos este menos, que no denota una resta, sino denota de que el 3 es negativo. Entonces tiene
un uso posicional, lo que habíamos platicado. Entonces, en este caso particular, a veces los paréntesis se utilizan para separar, aquí lo voy a poner en rojo, para separar el signo operacional de suma con el signo menos del negativo, ¿no? Del 3. Esto es porque, bueno, en matemáticas no nos gusta que dos signos como estos, como podrían ser estos, estén juntos sin nada de por medio. Se entiende como si fuese una falta de ortografía, vamos a decir. Entonces, por eso se evita esto con la introducción de unos paréntesis. Esos paréntesis no están cumpliendo una función de agrupación porque no hay una operación matemática dentro, simplemente están siendo utilizados para ese otro fin. Bueno, dicho eso, entonces, pues ahora sí, vamos a pasar a lo que es la parte de abajo del diagrama, que es las expresiones aritméticas y algebraicas. Y es que hay que decir, y esto también ya lo había mencionado en el video pasado, los elementos, que es lo que vimos en el video pasado, vienen siendo como los caracteres, las letras, la puntuación, ¿no? Lo que vendría siendo en nuestro lenguaje escrito, los acentos, las comas, los guiones, eh, las vocales, etcétera, ¿no? Y bueno, al tomar esos elementos, esos caracteres y combinarlos entre sí, ya formamos lo que son palabras, frases, párrafos, etcétera. Bueno, pues acá también pasa lo mismo. Al combinar estos elementos, que son las variables, incógnitas, constantes, signos, etcétera, formamos ya lo que son expresiones matemáticas, que son estructuras pues más complejas que los elementos, ¿no? Que hemos visto en el video anterior. Y dentro de estas podemos identificar dos tipos, que son las expresiones aritméticas y las expresiones algebraicas. Ahora bien, bueno, pues vamos a comenzar con las aritméticas y dentro de estas tenemos propiamente lo que son las expresiones aritméticas. Lo que también tenemos es las igualdades aritméticas y las desigualdades aritméticas. Ahora, aquí tengo yo los cuadros respectivos y vamos a ver la definición, ¿no? Por ejemplo, la de expresión aritmética nos dice lo siguiente: es una expresión matemática que combina todos o algunos de los siguientes elementos. ¿Ok? Y bueno, aquí como ya vimos los elementos, pues bueno, ya tenemos identificado esto, ¿no? Podría combinar números o constantes matemáticas, como pi. Entonces tenemos las constantes o números, ¿no? Signos de operación y signos de agrupación. Entonces, solamente, exclusivamente, tendría que tener esto. Entonces, un ejemplo sería este de 6 por 3 al cuadrado menos 8. Este es un ejemplo de expresión aritmética. Los elementos de los que no se pueden, y esto es importante, los elementos de los que no se puede prescindir en una operación, en una expresión matemática, son los números o constantes matemáticas. Es decir, que podría tener incluso menos elementos que estos, pero digamos que el esencial es el número o la constante matemática. Es decir, si yo, por ejemplo, simplemente pongo 6, esto también es una expresión aritmética. ¿Por qué? Porque tiene lo que es un número o una constante matemática, ¿no? Entonces, digamos que esto sí es primordial, ¿sale? Si yo, por ejemplo, pongo el signo por, esto no es una expresión aritmética, ¿no? Entonces, tiene que tener al menos un número o una constante para que sea asumido como una expresión aritmética, ¿ok? Bueno, dicho eso, pues bueno, vamos con la siguiente definición, que es igualdad aritmética. Aquí lo tengo. No, este no es. Ha de ser quizás el 11. Sí, efectivamente. Entonces, aquí tenemos lo que es una igualdad aritmética. ¿Qué entenderíamos por igualdad aritmética? Bueno, es una expresión matemática que iguala, a su vez, dos expresiones aritméticas, o sea, los que vimos ahorita hace ratito, mediante el uso del signo igual. Entonces, como ven, la igualdad aritmética simplemente es poner dos expresiones aritméticas separadas por un signo igual, que es este que tenemos aquí. ¿Ok? Ahora bien, con esto queremos denotar que esta expresión aritmética que tenemos aquí a la izquierda es equivalente a la expresión aritmética que tenemos acá al lado. Entonces, la igualdad aritmética consiste en eso, en la introducción de un signo igual para separar dos expresiones aritméticas y decir que pues, son iguales, ¿no? Yo creo que queda bastante claro esto, ¿vale? Y aquí tenemos el ejemplo: 3 al cuadrado más 8 es igual a 19 menos la raíz cuadrada de 4, ¿no? Ok, bueno, ahora vamos con la desigualdad aritmética.
que vendría siendo, yo creo que si no me equivoco es la 13. Sí, efectivamente. Y bueno, básicamente viene siendo parecido a lo que es la igualdad, pero aquí esto sería una expresión matemática que relaciona a su vez dos expresiones aritméticas mediante un signo de relación, que es lo que ya habíamos visto en el video pasado, ¿no? Distinto al signo igual, es decir, que puedes poner cualquier signo de relación excepto el signo igual. Entonces, aquí tenemos el ejemplo 8 más 3, que es más 3 al cuadrado, que es una expresión aritmética, y aquí tenemos 9 menos 1, que es una expresión aritmética, y están separados por este signo de relación que es el mayor que. Entonces aquí estamos diciendo que la expresión aritmética de la izquierda es mayor en valor que la expresión aritmética de la derecha. Entonces, y bueno, no necesariamente tiene que ser ese símbolo, también podría introducir el otro, o a lo mejor mayor igual que, menor igual que, ¿no? Entonces, esas son las desigualdades aritméticas, ¿no? Creo que también queda bastante claro en ese sentido, ¿no? Bueno, ahora ya platicado acerca de las expresiones algebraicas, de las aritméticas, pasamos a las algebraicas, y también a su vez, pues la clasificación viene siendo un poco lo mismo, ¿no? Tenemos expresiones algebraicas, tenemos igualdades algebraicas y tenemos desigualdades algebraicas. Entonces pasaremos a hablar sobre lo que es la expresión algebraica, que probablemente sea la 7. No, no es esta. La imagen 8 tampoco. Tampoco es la 9, entonces es la 10. Aquí lo tengo. Entonces, ¿qué entenderíamos por expresión algebraica? Bueno, pues sería una expresión matemática que combina todos o algunos de los siguientes elementos. Y entonces, aquí tenemos constantes, tenemos variables, tenemos signos de operación y signos de agrupación. Entonces, si nosotros combinamos estos elementos, habremos formado una expresión algebraica. Aquí lo medular, y es lo que está aquí en la parte de abajo, es de que el elemento primordial para que la expresión matemática sea considerada una expresión de tipo algebraica es la introducción de las variables, es decir, de estas que ya habíamos visto el video pasado. Entonces, el ejemplo sería 10x más 7. Entonces, ya esto sería una expresión algebraica porque la x es una variable y está pues, representada con una letra. Entonces, lo demás pues vendría siendo lo mismo que la expresión aritmética, solamente se introduce lo que es la variable. ¿Ok? Bueno, vamos con el siguiente, que es la igualdad algebraica. Y bueno, más o menos haciendo la analogía con lo que ya habíamos visto antes, pues será, eh, si es esta, sería pues básicamente lo que ya habíamos visto antes, ¿no? De lo de la igualdad aritmética, ¿no? Pero con la introducción del signo igual. Entonces, sería una expresión matemática que iguala a su vez dos expresiones algebraicas mediante el uso del signo de igual. En este caso tenemos 3x más 6, que es una expresión algebraica. ¿Estamos de acuerdo? Por lo que habíamos dicho hace ratito. Y tenemos 5x más 4, que sería otra expresión algebraica, y están separadas por el signo igual. Por lo tanto, como esta estructura está formada de esta manera, se le conoce como igualdad algebraica. Otra cosa que quisiera yo comentar es de que no necesariamente en ambos lados tienen que haber expresiones algebraicas. Solamente con que haya una en alguno de los lados ya es una igualdad algebraica. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, vamos a poner 2x más 5 igual a 30, por decir algo, 30 más 2. Entonces, a pesar de que esto es una expresión, la de la derecha, es una expresión de tipo aritmética, en su conjunto todo esto se asume como una igualdad algebraica. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no es necesario que en ambos lados eh, hayan expresiones algebraicas. Con que haya de un solo lado, con eso estamos bien. Ahora bien, otra cosa que también quisiera comentar es de que igualdad algebraica, pues bueno, podría ser el término con el que definamos este tipo de estructuras, pero el nombre más común es ecuación. Entonces, cuando escuchamos la palabra ecuación, asumiremos que es una igualdad de tipo algebraica, ¿no? También otra cosa que quiero comentar es de que a la expresión
que esté a la izquierda del signo igual se le conoce como el primer miembro de la ecuación. Y la expresión matemática que esté a la derecha del signo igual se le conocerá como el segundo miembro de la ecuación. Esto también es como para abonar a la terminología que se utiliza en estos menesteres, ¿no? Bueno, continuando, vamos con el último. Vamos a borrar también acá estas anotaciones y veremos la desigualdad algebraica, ¿no? Que sería esta de aquí. Y bueno, ya más o menos nos damos una idea de qué trataría, ¿no? Sería prácticamente lo mismo, pero el signo que separa a las dos expresiones matemáticas sería un signo de relación distinto al signo igual. Entonces aquí tenemos este ejemplo, 9x más 6 mayor que 4x menos 2. Entonces, por ser este un signo de relación distinto al signo igual, entonces se le considera una desigualdad algebraica. Y bueno, otra cosa que también quiero comentar, y esto es similar, bueno, no necesariamente las dos expresiones en ambos lados tienen que ser algebraicas. Con que uno lo sea, pues ya con eso se considera que hay una desigualdad algebraica, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos poner 9x más 6 mayor que 50 por 3, ¿no? Este es una multiplicación. Entonces, a pesar de que esto es una expresión aritmética, ya en su conjunto esto es una desigualdad algebraica, ¿no? Ahora, otra cosa que vamos a comentar aquí es de que el nombre más común con el que se conocen este tipo de estructuras no es desigualdad algebraica, sino inecuación. ¿Estamos? Entonces, este es el término más común. Y también, a su vez, a esta expresión, que es la que está del lado izquierdo, se le conocerá como el primer miembro de la inecuación, y la que está del lado derecho, pues sería el segundo miembro de la inecuación. ¿Ok? Bueno, con eso ya hemos abordado los tres tipos de expresiones algebraicas, pero faltaría hablar sobre algo también que se emplea, una terminología que se emplea bastante en álgebra, que es el concepto de monomio y polinomio, ¿sale? Entonces, para entender qué cosa es un monomio y un polinomio, primeramente tenemos que entender qué cosa sería un término algebraico. ¿Ok? Porque esto deriva del concepto de término algebraico. Entonces, aquí creo que tengo sí, aquí lo tengo. ¿Qué cosa sería un término algebraico? Que este término no aparece aquí en el diagrama, pero es importante definirlo. Bueno, el término algebraico se definirá como una expresión de tipo algebraica. Aquí me falló, aquí dice algébrica. Aquí lo escribí mal, perdonen. Una expresión de tipo algebraica que está formada por todos o algunos de los siguientes elementos. Una constante, que en este caso particular, en este contexto particular, se le llamará coeficiente. Una constante o más letras que representarán variables o incógnitas, ¿sí? Podrían cumplir alguna de estas dos funciones. Y exponentes que indican la potencia a la que están elevadas las letras, es decir, las que pues están cumpliendo la función de variable incógnita. Entonces, aquí tenemos un ejemplo que es menos 9 m cuadrada n cúbica. Entonces, esto en su conjunto, podríamos decir que esto forma como una especie de, como de paquete, ¿sí? Como un set, podríamos decir, que es lo que es la constante, que vendría siendo o recibiría el nombre de coeficiente. Luego tenemos las letras, o también llamadas literales, también se le dice literales precisamente por letras, y coeficientes que están, eh, digamos que, afectando a esas letras, ¿no? Entonces, esto podríamos decir como lo empaquetamos, como que formamos un set, podríamos decir, como así un set de juguete o algo así, de estos de Lego. Esto es un paquete, entonces esto se le conoce como término algebraico. Entonces, leemos acá lo que está aquí abajo. Este es un ejemplo de término algebraico. Menos 9 es la constante, el coeficiente. M y N son las letras y 2 y 3 son los exponentes. Ahora bien, el término algebraico no necesariamente tiene que tener todos estos elementos, ¿sí? Podría prescindir de algunos. Por ejemplo, si yo pongo m cúbica, esto se consideraría como un término algebraico a pesar de que no tiene un coeficiente.
¿Por qué? Porque, bueno, aunque no se le escriba ahí, ya veremos que más adelante que se le puede agregar el uno y no afectaría en nada a nuestro término, no lo alteraría, ¿no? Porque el uno vendría siendo un nulo multiplicativo. Eso ya lo veremos más adelante cuando veamos la progresión respectiva, ¿no? También en su caso, también podría solamente tener un número. Por ejemplo, vamos a poner aquí 2x más 2 igual a 6y, por decir algo. Bueno, pues este término de aquí está solamente formado por una constante, que es un número, pero en este contexto en particular también se asume como si fuese un término algebraico. Por eso aquí no hay un elemento de estos que sea primordial para que sea un término algebraico. Podría tener alguna de estas, ¿vale? Entonces, esto es importante tenerlo claro, ¿no? Ahora bien, ya dicho eso, entonces ahora sí pasamos a definir lo que sería entonces un monomio y un polinomio. Esto creo que lo tengo acá. Y sería esto, ¿no? Entonces aquí tenemos que el monomio sería una expresión algebraica que solo está formado por un solo término algebraico. Entonces, esto sería un monomio. Es decir, es una expresión de tipo algebraica que está formada por solamente un término algebraico. 7x y cuarta, ¿no? Y a la cuarta. Entonces, esto sería un monomio. ¿Un monomio por qué? Vuelvo a repetir, porque es una expresión de tipo algebraica que está formado por un solo término algebraico. ¿Ok? Entonces, por eso es importante entender qué cosa es un término. Y por último, ya para terminar y concluir el video, definiremos qué cosa es un polinomio, que pues ya nos hacemos la idea de que es el que está formado por más de uno, ¿no? Leemos entonces, el polinomio es una expresión de tipo algebraica que está formada por más de un término algebraico. Pueden ser dos, pueden ser tres, cuatro, cinco, etcétera, ¿no? De ahí para adelante. Y todos están separados por signos de operación, en este caso, más o menos. Este más y menos, y esto lo quiero recalcar, son signos que están utilizados con uso operacional, es decir, esto es sumas y restas, es decir, en pocas palabras, es una expresión de tipo algebraica que está formado por más de dos términos algebraicos que se están sumando o restando entre sí, poniéndolo en otras palabras, ¿sale? Es decir, que están separados por signos de operación más y menos, ¿sale? Entonces, aquí tenemos un ejemplo de polinomio. Aquí tenemos o identificamos un término algebraico. Luego tenemos acá otro término algebraico que está formado por el menos 4x, o sea, este sería el coeficiente y este sería la literal. Y luego tenemos otro término algebraico que es el 6. ¿Estamos? Ahora bien, y todos estos están sumándose o restándose de alguna manera. ¿Por qué? Porque este signo menos está denotando una resta, ¿vale? Y este signo más está denotando una suma. Entonces, como ven, son tres términos que se están restando. Bueno, el 2x se está restando con el 4x y luego se está sumando el 6 por ahí. Entonces, esta es la estructura básica de un polinomio, ¿no? Una serie de términos que se suman o se restan. Ahora bien, de manera especial, y esto hay que también aclararlo porque también forma parte de la terminología que se utiliza en álgebra, de manera especial a los polinomios que están formados por 2, 3 y 4 términos, de manera especial se le llama binomio, trinomio y cuatrinomio de manera respectiva, ¿no? Entonces, son polinomios, al final, o sea, al fin y al cabo son todos polinomios, pero al de 2 como que recibe un nombre especial, ¿no? Se le llama binomio, bi por 2 y nomio de polinomio, trinomio de 3 y cuatrinomio de 4. Ahora, ya de los demás de 4 términos, o sea, los que ya tienen 5, 6, 7, etcétera, ya no tienen un nombre especial y se le llama, pues bueno, genéricamente polinomios, ¿no? Pero también aquí a veces es pie para confusión. A veces cuando nosotros, por ejemplo, yo a esto yo le podría, esto es un polinomio, ¿ok? Y estaría perfectamente correcto, ¿no? Porque hay algunos alumnos míos que piensan que, no, no, maestro, eso no es un polinomio, eso me enseñaron que es un binomio, y no. Al final de cuentas es un polinomio, pero de manera especial se le llama binomio. Entonces, creo que con eso podríamos ya terminar el video.
y con esto ya terminamos el diagrama. Y en el siguiente video vamos a ver unos pequeños ejercicios en donde vamos a identificar todo lo que hemos practicado en este video y en el anterior. Entonces, si en dado caso te ha gustado el contenido, bueno, te pido que, bueno, te agradecería bastante que te suscribas, que compartas, que des like, que comentes el video, porque así me ayuda a seguir adelante. Bueno, que estés bien.